una bendición para mí estar en este lugar. Hace mucho tiempo, varios años ya que estuve acá y realmente es un privilegio, una bendición y una carga bastante grande poder traer la palabra del Señor para ustedes. El tema que les traje para el día de hoy es un tema que el Señor me ha estado hablando ya durante mucho tiempo. Es un tema bastante contingente y también bastante complejo de abordar, bastante difícil, porque es un tema que nos pega muchas veces en el centro de nuestra religiosidad, en el centro de nuestra forma de ser cristiano, nuestra forma de ser, más que cristiano, de repente evangélico, como nosotros nos entendemos a nosotros mismos como evangélicos. Veamos si funciona, habíamos probado delante. Perfecto, esto pasa muy raro. ¿Ya? Acá tenemos la eterna pelea que todos conocemos, la eterna pelea entre la gracia y las obras, cómo nosotros podemos, ¿no es cierto?, ser salvos. La forma en que esta pelea se resuelve divide de gran manera el cristianismo hace muchos años atrás, cuando ocurre la Reforma Protestante, hace ya 500 años atrás aproximadamente, y divide, ¿no es cierto?, a la Iglesia respecto a la forma en que se hacen las cosas, y empieza a marcar mucha diferencia, lo cual no lo tomo como algo malo, tampoco como algo bueno, simplemente algo propio de nosotros. Nosotros tenemos nuestra forma de ver las cosas. Nosotros siempre mucho más tirados como iglesia evangélica hacia la parte de la gracia. Tenemos otras iglesias mucho más tirados hacia la parte de las obras. Texto clave, se nos olvidó leerlo, pastor, parece la lectura, la teníamos planificada, se nos olvidó leerla. No importa, lo voy a hacer yo. Texto clave de Santiago 1 del 22 al 27. La prédica está pensada en general en casi todo el libro de Santiago, que es un libro bien problemático, digamos, bien complejo para los evangélicos leerlo. Si usted como evangélico toma todo lo que lo hace evangélico, usted va y lee este libro, lo va a encontrar extremadamente problemático, muy difícil de leer, porque se va a encontrar con cosas las cuales le va a sacar ronchas, como que lo va a encontrar difícil de aceptar por temas históricos que tenemos. Nunca tenemos que sacar de lado la parte histórica, la parte contexto que traemos cada uno de nosotros, y tampoco, ¿no es cierto?, las vivencias que hemos tenido, no solamente como personas, sino que también como iglesia, que ya desde la época de Jesús, ¿no es cierto?, han sido ya más de 2000 años del nacimiento de Jesús. Entonces hay mucha historia, traemos una mochila muy grande, que es importante también entenderla. Con los chiquillos, ¿no es cierto?, que tuve el curso hace poco, yo siempre les traía un poco de contexto histórico, siempre trataba de meterles eso, porque lo encuentro súper importante. El texto clave entonces en Santiago 1 del 22 al 27 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Estoy ahí? Sí. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero en quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. De otra forma, si yo leo esto sin nada de contexto, digo que me está hablando igual de las obras, ¿no es cierto? Y eso es problemático para nosotros como evangélicos, súper problemático que me hablen de forma tan importante de las obras. Contexto también. Si usted ve arriba y dice no se contenten solo con escuchar la palabra en ese entonces se escuchaba, porque casi nadie sabía leer. Leer era un privilegio. Hoy en día todos podemos leer, y nótese que uno de los grandes motivos por los cuales podemos todos leer es gracias a la Reforma Protestante. ¿Sí? Un dato histórico bastante interesante: la Reforma Protestante hizo que la Biblia estuviera disponible para todos, y para que todos la pudieran leer, entonces masifiquemos la lectura, que sea algo que todos podamos aprender. Si alguna vez le dicen que los evangélicos son ignorantes, dígale, bueno, usted sabe leer en gran medida gracias a la Reforma Protestante. ¿Ya? Vamos a seguir con la Reforma Protestante un poquito. El problema para Lutero, a Lutero le sacaba ronchas este epístola, le sacaba ronchas, le llamaba la epístola de paja. Para él, ojalá lo hubiéramos sacado de la Biblia, ojalá. Él pone esto en el extracto del prefacio del Nuevo Testamento, en 1522. Pone: hay que distinguir entre libros y libros. Los mejores son el Evangelio de San Juan y las epístolas de San Pablo, especialmente la de los Romanos, los Gálatas y los Efesios, y la primera epístola de San Pedro, era la que más le gustaba a él. Estos son los libros que te manifiestan a Cristo y te enseñan
todo lo que necesitas para la salvación. Aunque no conozcas ningún otro libro, la Epístola a Santiago delante de estas no es más que paja, pues no presenta ningún carácter evangélico. Él le sacaba roncha, no le gustaba para nada. Él decidió mantener por tema de tradición, él mismo hizo las traducciones de esto al alemán, pero le sacaba roncha, no le gustaba porque no le encontraba algo evangélico, no le encontraba algo propio de la reforma que él estaba llevando él mismo prácticamente, junto con una serie de gente que tenía alrededor de él, pero que ya venía hace muchos años siendo solicitada por la gente, por la importancia del contexto. Súper importante el contexto, hermano. Nunca tome la Biblia y la lea sin preocuparse de entender el contexto sobre el cual está escrito. ¿Por qué? Porque es peligroso. Porque es peligroso leer la Biblia sin contexto. Contexto en la época de Jesús. Dice en Juan 18, del 19 al 22, mientras tanto el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Y dice, yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos saben lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Aquí tenemos un tema contextual súper importante. Primero, lo que significa para la vida de ese entonces la sinagoga. La sinagoga era el centro. Era el centro era el centro no de la iglesia, era el centro de la comunidad, era el centro de la sociedad. La sociedad se manejaba alrededor de este lugar de la sinagoga. Tú no podías negociar si no estabas en la sinagoga. Cuando a ti te excomulgaban, no significaba solamente que ya no podías ir a la iglesia. Acá si alguna vez te excomulgan, no creo que nadie te excomulga acá, pero si alguna vez alguien te excomulgara, o en la iglesia católica alguien te excomulgara, tú ya no tienes a lo mejor la posibilidad de pararte acá adelante, puedes seguir viniendo, nadie te puede impedir venir, ¿no es cierto? Pero se te ponen ciertas restricciones. En ese entonces, el ser excomulgado significaba no poder negociar, significaba que estabas destinado a ir en la calle, a mendigar, ¿no es cierto? Y a ser juzgado por el resto. Importante también al final en el 22 dice, le dio una bofetada y le dijo, así contesta al sumo sacerdote. También, igual puse esa imagen de sinagoga, es una imagen más moderna, no creo que haya sido así la sinagoga en la época, pero es para que tengamos una idea. Dice, así contesta el sumo sacerdote, ¿por qué? Porque la moneda que se transaba en ese entonces, una de las monedas más importantes, era el respeto. El respeto era extremadamente importante en la época. Era tan importante que todo, casi todo, se basaba en el respeto. Significa que quienes recibían el mayor respeto eran los que se sentaban adelante en la iglesia. Y me gusta la iglesia porque casi nadie le gusta sentarse adelante. Es como que llegué a la iglesia y no encontré en ningún lugar más donde sentarte, te sentás adelante. ¿No es cierto? En ese entonces era distinto. Querían mostrarse, oraban para mostrarse, hacían obras para mostrarse, cumplían con la ley que exigía, ¿no es cierto?, la palabra de Dios en ese entonces, la cumplían para poder recibir el respeto. Porque el respeto era la moneda, y eso es lo que te daba a ti. Con esa moneda era la que tú ibas subiendo escalones dentro de esta sociedad que era dentro de la sinagoga y también del templo. Eso era lo más importante que había en esa época. Y por eso, ¿no es cierto?, le pega una bofetada a Jesús y le dice, así contesta el sumo sacerdote. De alguna forma le está diciendo, no estás respetando. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque encontraban que no respetaba, porque era blasfemo. Ese fue uno de los motivos por los cuales, ¿no es cierto?, sacrificaron a Jesús. Entonces, importante en la época, el contexto de la época de Jesús, la ley era lo más importante. Cuando llegó Jesús, todavía no estaba recién iniciando su ministerio, no existía la gracia. Todo se centraba en base a la ley, la sinagoga se basaba en base a la ley, el respeto, todas esas cosas se basaban en base a quienes cumplían la ley, como fuera que la cumplieran, Se desvirtúa de una forma impresionante, no se ayuda a nadie, simplemente se preocupa uno de demostrar que es el más adecuado para recibir ese respeto. La gracia simplemente no existe. Quienes están en situación de calle, quienes están enfermos, las viudas, los huérfanos, es porque se lo merecen. Porque de alguna forma ellos se lo merecen. Ese es el contexto de la época. No ganan nada con ayudarlos a ellos, porque ellos se lo merecen, el castigo de Dios. Eso es lo que se creía en la época. Viene entonces nuestra maravillosa ley, nuestra maravillosa revolución cristiana. Jesús dice en Efesios 2, del 8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino porque es el regalo de Dios.
no por obras para que nadie se jacte, ¿no es cierto? Vino Jesús a este mundo y tomó esa ley, que era una mochila pero gigantesca, y la cargó sobre su espalda y se subió voluntariamente a esa cruz y murió por todos nosotros. Y nosotros ya no pagamos nuestros pecados por la ley que seguía de alguna forma siendo válida. Y la gracia empieza a tomar mucho más peso. Y dice en el 9, súper importante, dice, no por obras, para que nadie se jacte. Súper importante, ¿por qué? Porque la gente se jactaba, contexto nada más, la gente se jactaba de sus obras. Se jactaba, ¿por qué? Porque querían recibir su pago, que era el respeto. El respeto era súper importante en la época. Después nos vamos al libro de Santiago. Vamos avanzando en el tiempo, vamos avanzando en el tiempo, partimos de la época cuando Jesús, antes de ser crucificado, cuando estaba en su ministerio, después la muerte de Jesús que nos trae la gracia a nosotros, ¿no es cierto? Ahora vamos al contexto cuando fue escrito Santiago. Dice, hermanos míos, en Santiago 2, del 14 al 19, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Nos fuimos para el otro lado, ¿no? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Le saca rancha Lutero esto. Sin embargo, alguien diría, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo demostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Lo que dice acá, ¿no es cierto?, en la epístola de Santiago, y una vez más es importante revisar el contexto, no lo anoté acá, pero es importante notar el contexto. Lo más probable es que Santiago se está enfrentando a una iglesia que se empieza a enfriar de alguna forma. Una iglesia que ya lleva un tiempo existiendo y de alguna forma ve cómo la ley, cómo las obras se traduce a la forma antigua de hacer las cosas. Las sinagogas, las iglesias al principio seguían existiendo dentro de las sinagogas, la iglesia cristiana existía dentro de las sinagogas, después con el tiempo se empieza a separar. Y al querer hacer esa separación, la gente empieza a tratar de marcar las cosas. Entonces el que practica las obras es porque está tratando de recibir el pago que es el respeto. Entonces Santiago se enfrenta a eso, y se enfrenta a una comunidad que no se está preocupando de su prójimo. Que era igual lo que estaba pasando en la época de Jesús, muy similar, no se estaban preocupando. Entonces le dice a la gente, estimado, ¿usted quiere realmente demostrar su fe? ¿Quiere demostrar la gracia del Señor en su vida? Preocúpese también de las obras, haga que las obras sean un reflejo. Y él le está escribiendo eso, ¿ya? Es súper importante. ¿Qué pasa? La lectura que se hace de esto con los años, estamos hablando ya aquí más de 1300, 1400, más de 1000 años, y llegamos a la época de Lutero nuevamente. Lutero se enfrenta a una religión que primeramente domina el imperio. Es la religión dominante. A esa altura hay varios imperios, pero es la religión que domina en general. No es como ahora que hablamos que la religión hace parte de un país, o como éramos antes, que el Estado y la religión estaban unidas. Casi que la religión estaba sobre el Estado. Y las cosas ocurrían solamente si la religión lo permitía. Había venta de indulgencias. Usted quería salvar a sus seres queridos que habían muerto, compre las indulgencias para que puedan pasar rápidamente por este periodo. Claro, las obras justifican en base a Santiago, hacen una lectura sin contexto. No entendían esto que les estoy diciendo hoy en día. La gente no entendía eso. Entonces cuando leían las obras justifican de alguna forma, ellos decían, entonces tenemos que hacer buenas obras. Es una lectura selectiva, que es muy peligrosa, hermanos. Hasta el día de hoy es muy peligrosa la lectura selectiva. Y la respuesta de Lutero, dentro de un contexto más bien académico, Lutero al principio no tenía la idea de que vamos a hacer una super revolución y vamos a levantar a las masas. No, la revolución de Lutero fue siempre pensado desde el punto de vista de él, en un contexto más bien académico, inclusive ni siquiera en la gente, sino en los estratos altos, en los príncipes. Ahí estaba la revolución de Lutero, ahí estuvo siempre, en los académicos, en la conversación, te
Te escribo una tesis, tú me escribes otra y yo te respondo con otra tesis. Proletariado no estaba pensado. Pero el contexto que él llega con eso es sola fide. ¿Y por qué llega a ese contexto? ¿Por qué él le hace de alguna forma la cruz a Santiago? Porque se está dando cuenta que la gente nuevamente está viviendo por las obras, solamente está viviendo por la ley. La gente no le interesaba nuevamente ayudar a su prójimo. Le interesaba cumplir, 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 cumplir. A ese contexto se enfrenta Lutero. Y teniendo en cuenta ese contexto, si me preguntas, tiene mucha lógica que él haya tratado de hacerle la cruz a Santiago. Tiene toda la lógica del mundo. Porque él se da cuenta que hay una iglesia que no le importa a la gente, que no le importa, la salvación se vende. La salvación literalmente se vende con tu billetera abierta. Con tus obras se está vendiendo la salvación. Y al encontrarse a eso, Lutero le dice, no, tu dinero aquí no sirve para nada. Lo único que te puede salvar es la fe, sola fide. La fe es la única que te puede salvar en este lugar. La fe es la única que te puede salvar. Y frente a eso se encuentran muchos textos en la Biblia al cual a él le sacaban ronchas por lo mismo. Pero porque estaban escritos en otro contexto. ¿No es cierto? Frente a eso nos preguntamos a qué estamos llamados nosotros. ¿A qué nos llama nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la realidad para nosotros? Ya vimos el contexto pasado, tenemos que revisar ahora también nuestro contexto actual. Las obras son importantes, hermanos. Las obras son muy importantes. Seamos católicos, seamos evangélicos, seamos lo que seamos, las obras son importantes. Aquí Efesios 2 tenía delante hasta el 8 y 9, ahora le agregué el 10. Y fíjese, le da la respuesta solita. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Y le agregué el 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahí agrega las obras. A pesar de que dice recién que por obras no podemos ser salvos, porque es un regalo de Dios. Dice, pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Las obras nunca estuvieron fuera. Las obras nunca han estado fuera de nuestro objetivo como iglesia. Las obras nunca han estado fuera de nuestro objetivo como personas. Las obras nunca han estado fuera de nuestro objetivo como sociedad. Las obras son importantes, hermano. Viene la fe. Por fe obtenemos la gracia. Y esa gracia la respondemos, ¿no es cierto?, haciendo buenas obras. El Señor nos ha llamado a buenas obras, hermano. Sí, nos ha llamado a buenas obras. Primero nos llama a la fe. De ahí nos regala su gracia. Pero también somos llamados a las obras. Las obras son muy importantes. Y aquí en el palo. ¿En qué se enfoca la iglesia de hoy? Estas son otras iglesias, no es esta iglesia. Son otras iglesias. Son las otras iglesias. ¿Qué nos enfocamos hoy en día como iglesia? Estamos preocupados de que si las personas dicen garabatos o no. Estamos preocupados de la moralidad. Lo único que nos preocupa es la moralidad. Nos preocupa cómo nos vestimos. Esas cosas nos preocupan. No estoy diciendo que no sean cosas importantes, también son cosas importantes. Importante, ¿no es cierto? El tema de hablar bien, el tema de la moralidad es importante. No estoy diciendo que no sean importantes. El tema de las vestimentas en ciertos lugares también es importante. No estoy diciendo que no lo sean. Pero ¿cuál es nuestro foco como iglesia? ¿Cuál ha sido nuestro único foco como iglesia? Y este es un llamado que ha hecho el Señor a la iglesia durante mucho tiempo. Es un llamado que está haciendo el Señor en los seminarios, en las escuelas, en la sociedad. ¿Cuál es el foco? ¿En qué nos estamos enfocando? Primeramente, obviamente, nuestro foco es la gracia del Señor. Es adorar a nuestro Dios, agradecerle, obtener nuestra salvación. Eso es lo primero. Pero después de eso, ¿por qué cosas nos escandalizamos? ¿Saben por qué cosas nos escandalizamos? Por los homosexuales solamente. Nos escandalizamos. Nos escandalizamos, pero ¿qué pasa con los niños del Sename? ¿No nos escandalizamos con eso? ¿Qué pasa con los femicidios? ¿No nos escandalizamos con eso? Homicidios, pero femicidios también, porque la mujer también es más débil frente al hombre. Y hay muchos casos en que las mujeres están siendo maltratadas. ¿Y nosotros no nos escandalizamos sobre eso? ¿Cuál es nuestro foco como iglesia, hermano, el día de hoy? ¿Cuál es tu foco como persona? ¿Cuál es nuestro problema cuando vamos por la calle
y vemos a alguien en sufrimiento y no nos conmueve el corazón? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué nos está pasando como iglesia? No me malinterpreten, no estoy diciendo que las otras cosas no sean importantes, pero nos estamos olvidando de algo. Y criticamos muchas veces a otras iglesias que solamente se enfocan en eso. ¿No es cierto? Ocurren catástrofes y partimos para mostrar que somos los primeros y nos volvemos igual que los fariseos. Pero ¿dónde está en que nuestro corazón le duele ver el sufrimiento ajeno? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como personas? ¿Qué estamos haciendo como iglesia frente al dolor ajeno? Pero marchas contra la homosexualidad, partimos todos. ¿Pero qué pasa con las demás cosas? La universidad no le estoy diciendo que salga a marchar por todos los temas, no. Prepare sus piedras, ¿no es cierto? Las molotov, no le estoy diciendo eso. No estoy diciendo que las marchas sean la solución ni para una ni para otra cosa, no estoy diciendo eso. No creo que, de mi parte no creo que sea. Probablemente con una pala, ¿no es cierto?, con una escoba, probablemente se pueda hacer mucho más. Que salir a romper cosas, ¿no es cierto? A lo mejor deberíamos ser los que están recogiendo las cosas después de las marchas. Podríamos hacer mucho más a lo mejor, ¿no es cierto? Arreglando las cosas. ¿No es cierto? Las bicicletas, ir a recoger las bicicletas. Que quedaron ahí todos, estábamos escandalizados. Y la bicicleta, y nadie le importaba el Transantiago que se estaba quemando. Que es mucha más plata. Haciendo iglesia. Santiago 5, del 13 al 16. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración del fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Nótese la parte acá que dice en 15, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. En cambio nosotros andamos apuntando. Mira ese lo que hace, mira este lo que hizo. Mira cómo está viviendo su vida. Métete a su Facebook y mira lo que está haciendo, las fotos que está subiendo. Esas cosas no nos importan a nosotros. Mira lo que está diciendo, mira lo que escribió. Y no nos preocupamos de las cosas más importantes que es la gente. El Señor perdona el pecado. El Señor perdona los pecados. Obviamente hay que arrepentirse antes, ¿no es cierto? Pero ¿cuál ha sido nuestro centro como iglesia? ¿Cuál ha sido nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra religión? ¿De qué se trata la verdadera religión? Siempre hemos dicho que el cristianismo no es una religión, una revolución, siempre decimos eso, ¿no es cierto? Y es verdad, es una revolución. Pero una vez que revoluciona en nuestras vidas, ¿qué hacemos con esa revolución? Le damos gracias al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias por salvarme, Señor. Gracias por lo que ha hecho en mi vida, por el milagro que hiciste en mi vida. Gracias, Señor. Gracias por que moriste en la cruz por mí, Señor. Gracias, Señor. Porque tengo un abogado. ¿No es cierto? Gracias porque tengo salvación. No por obras, pero porque yo te amo, Señor. Una de las formas en las cuales yo he decidido responder a ese amor que yo te tengo es a través de las obras. Hermano, haga obras. Es importante hacer obras. La verdadera religión, Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Cambien los huérfanos y pónganle a los niños del cename. Y el contexto es prácticamente el mismo. ¿No es cierto? ¿Por qué la Biblia no habla del sufrimiento, tanto del sufrimiento de la mujer? Porque el contexto era otro. El contexto era otro en la época. Era otro contexto. La mujer estaba sujeta al hombre de una forma casi como esclavitud. Era la época. No existía el machismo en esa época. Pero ¿cómo no existía el machismo si era súper machista? No existía. El machismo es un concepto actual que nosotros mismos trajimos para explicar cómo nos estamos comportando. Y ahí abrimos los ojos a lo que significaba. Pero en la época la Biblia no trata de eso, diciendo, pero entonces no es importante, nosotros nos lavamos la mano, porque no está en la Biblia, pero porque el contexto era otro, nuestro contexto es distinto el día de hoy.
Y dice, termina diciendo, consérvese limpio de la corrupción del mundo. Y me voy a volver un poco a la lámina, porque quiero leer el texto. No, acá. Dice, y si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y ese el 26 me gusta también porque habla de la lengua. Nosotros siempre que hablamos de la lengua pensamos automáticamente en los garabatos. Pero esa lengua era mucho más. Acuérdense lo que les comentaba respecto a cómo la gente, cuál era la moneda que se transaba en ese entonces. La moneda que se transaba en ese entonces era el respeto. Entonces, de alguna forma, para obtener respeto, la gente tenía que dar rienda suelta a su lengua, para contar las cosas que había hecho. Y jactarse, la gente se jactaba. Una de las cosas que más hacía la gente en ese entonces era jactarse. No existía la humildad. La humildad era mal vista. La humildad era para los pobres. Lo que se hacía en esa época era demostrar qué es lo que existe. Entonces es súper importante. Y cada vez que leemos en la Biblia respecto a la lengua, lo más probable es que no está hablando de los garabatos. Igual puede ser que está hablando un poco. Lo más probable es que está hablando de cómo la gente da rienda suelta a su lengua para demostrar, para contar qué es lo que ha hecho. Y si alguien quiere religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no le sirve para nada. Hay que ser humilde, está llamando a la humildad nuestro Señor. Está llamando a la humildad. Y por eso, y consérvese limpio la corrupción del mundo. Esa es la corrupción del mundo. ¿No es cierto? Esa es la corrupción del mundo. Así que, hermano, dejar la última lámina. Yo predico súper corto. Si me quiere invitar de nuevo, pastor. Predico súper corto. Sí, también es buena idea. Dice, la verdadera religión, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hermano, preocupémonos de la gente que está en sufrimiento, preocupémonos de una forma práctica, no saliendo solamente a marchar o tirando piedras o simplemente orar. También es importante, oremos por ellos, pero también llevémonos a la práctica. Sigamos la secuencia. Por fe nosotros somos salvos, por la fe, porque creemos en nuestro Señor, obtenemos la gracia del Señor y por esa gracia nosotros respondemos con buenas obras para nuestro Señor. Hermano, no se olvide de las buenas obras, no se olvide de los huérfanos, no se olvide de los niños del Sename, no se olvide de las mujeres que han sufrido, no se olvide de las personas, de los hombres que están sin trabajo, las mujeres que están sin trabajo, que están sufriendo, de los enfermos que están sufriendo, no nos olvidemos, la gente que tiene necesidad, no nos olvidemos nunca de ellos. Y ahí tendremos entonces la religión perfecta, sin olvidarnos de la gracia del Señor, agradeciéndole a Él, pero tampoco olvidándonos de qué necesita nuestra comunidad. Y ahí tendremos una iglesia completa, con una religión perfecta, según lo que quiere nuestro Señor. Cierra los ojos, hermanos, oraremos. Señor, gracias.
Hola amigos, soy Eduardo y les quiero compartir los avisos de esta semana. Y el Señor dijo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amiga, te invitamos todos los martes a participar junto a nosotras a las 10 de la mañana para adorar y bendecir al Señor. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te invitamos todos los miércoles a las 20:30 horas a participar de la Academia Bíblica. Clases de bautismo. Domingo, 10 horas. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Estos fueron los avisos de esta semana. Te invitamos a participar con nosotros. Y recuerda compartir estas publicaciones para que la palabra de Dios alcance a más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage y visita nuestro sitio web.